estamos de vuelta, son las 9:15, quédense ahí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hace algunos años no existía esta opción. A uno la tenían que operar y su mamá y su papá lo agarraban de la mano fuertemente y te decían, bueno, mañana te van a operar de tal cosa, y vos entrabas en el quirófano. Yo lo recuerdo perfectamente, me operaron de las amígdalas y me tiraron encima de un señor muy gordo en un quirófano y lloré desesperadamente hasta que vi desaparecer a mi mamá. Esta imagen que yo estoy describiendo en este momento, gracias a Dios, hoy no existe. Y vos tenés que saber que no existe y tenés que pedir justamente la asistencia necesaria para que tu hijo o tu hija pueda ser protegido de una situación que definitivamente puede ser traumática si no se realiza lo que se llama hoy en día la psicoprofilaxis. Me corrigieron porque es así, no es profilaxis, es la psicoprofilaxis. Estamos hablando de operaciones quirúrgicas en niños. ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar los propios miedos y no transferir estos miedos a los chicos que por ahí tienen un grado de inconsciencia mayor y que no están tan pendientes de las pequeñas cosas como nosotros lo haríamos? Por eso es como hemos invitado en el día de hoy a la licenciada Susana Mandelbaum, que es psicóloga, especialista en este tema. Susana, gracias por haber venido. Gracias. Ya tiene una cantidad de muñequitos porque obviamente está acostumbrada a trabajar con chicos. ¿Por qué apareció esta figura de la psicoprofilaxis y hace cuánto que apareció? Apareció hace alrededor de 40 años aquí en la Argentina y creo que afuera también. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, entre ¿por qué no todos, se aplicaba en nuestra generación? Se empezaba a aplicar. Se empezaba a aplicar. Justo yo le estaba contando a la doctora que a mí me operaron de la garganta a los 7 años y yo hice psicoprofilaxis. Se ve que tenías padres mucho más modernos que los míos. Sí, muy piolas. Muy piolas. Bueno, la idea hoy en día tampoco todos los chicos tienen acceso, por eso es tan importante explicarle a los padres cómo preparar a un chico para una operación. Claro, ¿no es cierto? está bien. Idealmente, si es posible, hay hospitales que sí cuentan con psicólogos especializados, pero no todos los chicos pueden pasar por una preparación porque, bueno, hay lugares donde se hacen 9.000 intervenciones por año y eso es imposible, no se llega, claro, a abarcar. Está bien. En esos lugares se trabaja a veces en grupo, entonces ahí sí los chicos pueden ser preparados con otros chicos que van a pasar por la misma situación. ¿En qué consiste la psicoprofilaxis? La psicoprofilaxis consiste en preparar a un niño y a su familia para pasar por una intervención quirúrgica con la menor cantidad de secuelas físicas y psíquicas posibles. Perfecto. O sea, que tratamos de que el chico lo pase lo mejor posible y sus padres también. O sea, eso consiste en que al chico se lo va a escuchar, al chico se lo va a informar de acuerdo a su capacidad y a lo que él puede entender a la edad, de acuerdo a la edad que tiene, de qué es lo que se le va a hacer. Susana, esto siempre con la verdad, digamos, utilizando el lenguaje adaptable a la edad o a la circunstancia, pero siempre explicándole con la verdad a qué va a ser sometido. Claro, es muy importante para que los chicos tengan confianza en los adultos. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, o sea, tenemos que explicarles qué es lo que le va a pasar, qué es lo que va a sentir, cómo va a estar, con quién va a estar. O sea, idealmente para nosotros es muy importante que los chicos estén acompañados por sus padres o por uno de los dos antes de que se duerma. Porque es muy distinto estar con una mamá o con un papá en ese momento y no solo con caras extrañas y que nos pueden dar mucho miedo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el chico sabe que va a estar con su mamá, que lo va a acompañar, que le va a hablar mientras él se duerme, esto ya lo tranquiliza. Cuando sabe además qué va a pasar después de la operación, o sea, si va a tener cicatrices, si va a tener un suero, qué es lo que va a pasar con su cuerpo, cómo va a estar, dónde va a estar. Todo eso también, aunque angustie, es preferible que lo sepa de antemano porque se va a ir mentalizando, se va a ir preparando y la va a pasar mejor. Por supuesto. Recién mencionabas que obviamente determinados hospitales no pueden realizar esta psicoprofilaxis por la cantidad de intervenciones quirúrgicas que hacen diariamente o mensualmente. Todas las mamás y papás que nos están escuchando, por más de que no accedan a una psicoprofilaxis previa, ¿tienen el derecho de pedirle al cirujano que va a intervenir a su hijo de acceder a ese instante, como vos bien decías, de poder estar en el quirófano agarrándole la manito a su hijo para decirle quédate tranquilo? Obviamente una vez que toma la anestesia, el chico se duerme, uno se retira, pero exigir y saber que es un derecho estar en ese momento con tu hijo. Nosotros tratamos de que así sea y bueno, fue gracias a
al doctor Escardó que las madres entraron al hospital de niños a acompañar a sus hijos. Claro. Hoy en día muchas instituciones permiten que, no todas lamentablemente, pero muchas permiten que los padres estén con o uno de los dos. Sí. En algunas instituciones uno de los dos se cambia, se pone todo un equipo igual que los médicos y entra a quirófano. En otras instituciones se lo duerme antes de dormir y el chico entra dormido. Perfecto. Bueno, entonces, escena previa a una intervención. El lenguaje adaptable a cada chico, pero siempre con la verdad. Le explicamos, le mostramos si tenemos la posibilidad de este va a ser el hospital donde te van a operar, vas a estar en un cuarto parecido a esto, digamos, ¿cómo son los procesos? Tal cual, como vos estás diciendo, o sea que primero se le dice qué es lo que le va a pasar, después dónde va a estar, cómo va a ser ese lugar, con quiénes va a estar. Posiblemente ya fue al hospital anteriormente o un lugar parecido para hacer los controles. Claro. Y ahí mismo uno le puede mostrar aproximadamente cómo va a ser el lugar, dónde va a estar y cómo va a ser y con quién va a estar. A los chicos les importa mucho saber que van a estar con papá y mamá, cuándo van a estar con ellos, que los acompañen, que los mimen, quiénes van a venir a visitarlos posteriormente a la cirugía. Sí, y el miedo al despertar, yo siempre lo cuento, cuando operamos a uno de mis hijos hace 2 años, parecía insólito, él totalmente dormido de la anestesia, apenas abren la puerta del quirófano, que yo estaba esperándolo, empieza a gritar, mamá, 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 mamá. Manoteó mi mano una vez que la tuvo apretándome la mano, volvió a caer en el sueño más profundo. Pero eso que dice Susana es ese miedo a decir, bueno, salí de esta, pero ¿a dónde me están llevando, no? ¿Con quién me están llevando? Sí, no solo eso, sino qué es lo que pasa durante la cirugía. Claro. Y esas fantasías que tiene el chico, ¿por qué no contás un poquito cuáles son de acuerdo a su edad? Claro, los chicos tienen varios temores, de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Los más chiquititos por ahí tienen miedo a lo desconocido, miedo que todo huele distinto, todo es distinto, la comida es distinta, todo es distinto, a lo que él conoce, ¿no es cierto? Y ve caras que no conoce, eso le produce temor. Además, sus fantasías por ahí son de que él ha hecho algo malo y que por eso lo van a castigar con una operación. Entonces es muy importante aclararle que él no tiene la culpa de tener ese problema, de tener una hernia o tener lo que sea, que nadie ha hecho nada para que él tenga este problema, pero que sí los médicos saben cómo ayudarlo a que él se cure y esté bien. Claro, y evolucione. Exacto. Después tienen miedo a los pinchazos, miedo al dolor. Entonces hay que explicarle cuándo va a doler, cuándo no va a doler y que los doctores y todos están ahí para ayudarlo a que duela lo menos posible. Entonces, que él también tiene que decir cuando le duele para que lo puedan ayudar y lo puedan calmar. Esto es interesante porque muchas veces el chico le cuesta mucho decir porque piensa, como dice Susana recién, que es culpable de algo. Entonces se aguanta un dolor que para él es desmedido porque no quiere hacer nada de lo que supuestamente corresponde, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las personalidades. También tienen miedo a despertarse en la operación, miedo a que les duela adentro de la operación, miedo a que el cirujano se equivoque. Y esos miedos algunas veces son compartidos con los padres. Por eso es importante escuchar cuáles son esos temores de los chicos para que el padre también sea vocero cuando vaya a consultar con el pediatra o con el cirujano. Mira, tenemos miedo a tal cosa. ¿Ocurre esto? ¿Hay posibilidades que pase? Claro, es muy importante lo que estás diciendo porque estos son los temores que los chicos expresan cuando hay un lugar donde puedan hablar sobre esto. No siempre se animan a decirlo. Y tal cual, los chicos dicen, ¿cómo se da cuenta el doctor que yo estoy dormido? Entonces uno le aclara que el anestesista lo único que hace es cuidar de que duerma lo mejor posible, que duerma bien durante toda la operación. Eso está siendo monitoreado y controlado. Que él se da cuenta por muchas situaciones que él está bien dormido y que nadie va a empezar a tocar su cuerpo hasta que no esté bien dormido. Que el anestesista sabe cuánto tiempo tiene que dormir y el cirujano también, y que son muchos los doctores que lo están cuidando en ese momento y que una vez que termina la operación saben muy bien cómo hacer para que se despierte. Sí, algo que me pasó en el consultorio es que un chico lo que arregló con el hermano es yo voy a estar durmiendo
y vos vení y pinchame mientras duermo, porque yo quiero ver si siento eso. Entonces el hermano lo pinchó, se despertó y dijo, no, yo estoy durmiendo pero siento igual dolor. Hay que aclarar que esto previo a una operación, claro, ellos estaban midiendo. Exactamente, hay que aclarar que es un sueño sin dolor, no es igual que dormir. Hablando de ese sueño, posiblemente una de las cosas que más angustian, no solamente a los chicos, sino a los padres, es la famosa mascarita que yo estoy viendo allí, que tiene que ver con una situación un poco traumática porque es como un sometimiento a algo que yo no estoy deseando, ¿no? Claro. Sí, Susana lo muestra con una suavidad que da ganas de dormirse, pero la verdad es que uno no está claro, así pero es ese importante momento. para el chico saber que esto no duele, que puede oler, que le puede molestar un momentito el olor, pero que enseguida se va a dormir. Que al principio piensa que no pasa nada y al instante se queda dormido. Y que, bueno, los chicos más grandes en general se los duerme con un pinchazo, ¿no es cierto? Claro. Esto también es bueno que sepan que es un instante en que van a sentir que el cuerpo está muy pesado y que se quedan dormidos inmediatamente. Susana, hablando de la dormida, vos decías, en un instante se quedan dormidos. ¿Qué pasa cuando no se quedan dormidos en un instante y los chicos luchan con esa situación? Y yo digo, uno siempre tiene que estar preparada a las circunstancias porque ahí es cuando la imagen que uno devuelve a su hijo como madre es de desesperación total, es de pánico, susto, que más que mejorar la situación del niño que está acostado es empeorarla totalmente, ¿no? Bueno, nuestro trabajo justamente consiste en que los chicos no van a ir felices a una operación porque nadie va feliz, todos vamos preocupados, todos vamos con un poco de miedo y eso es normal. Pero sí vamos sabiendo lo que va a pasar. Cuando el chico ya ha jugado en su casa con una mascarita, ha jugado a dormir al papá, a la mamá, ellos han jugado con él, ya se ha familiarizado con la máscara y con lo que va a pasar. No digo que lo acepte sin problemas, pero los chicos más chiquititos por ahí tienden a manotear, pero el cirujano, el anestesista sabe muy bien cómo ayudarlo en ese momento. Perfecto. Lo importante es que los padres traten de aportar en ese momento la mayor calma posible y confianza para que el chico acepte esta situación. Y no existe la posibilidad de no dormirse. Claro. Está bueno que lo aclares, no existe esa siempre se duerme. No. Hablando del muñeco, ¿por qué no te acercas, Sergio, al muñeco y nos mostrás? Porque también los niños están, sus bracitos están inmovilizados, ¿no? Al igual que cualquier otra persona que están siendo intervenida en un quirófano, ¿esto es así? No, los bracitos están sueltos, no. Los brazos están está acostado, por supuesto, y se le acerca la máscara. Incluso a veces los chicos mismos se la acercan ellos mismos. Cuando están acostumbrados a nebulizarse, también agarran la máscara y se la ponen ellos. Y entonces, en un instante, se va a quedar dormido y después de un rato se va a despertar y se va a despertar con una curita o con un vendaje o con un suero o con lo que sea. Es importante que sepa cómo se va a despertar. Entonces el chico generalmente cuando se despierta después de la cirugía va reconociendo los distintos cambios en su cuerpo. Lo que le habían explicado. Exacto. Y lo ideal es, lo que vos decías antes, es que trate de dormir lo más posible después de la operación. Que ni los padres ni el chico hagan un esfuerzo por despertarse, porque elimina el resto de anestesia bajo sueño y la pasa mucho mejor. Entonces no traten de despertarlos. Los padres muchas veces los quieren ver despiertos. Exacto. Para el anestesista ya está fuera de anestesia, cuando está en el cuarto con los padres. Pero y si está fuera del quirófano es porque justamente se monitoreó exactamente que el chico ya está fuera de la anestesia. Exacto. Entonces, después se hace una siesta de 2-3 horas, mucho mejor para ese chico. Claro. A veces lo logran y a veces no. Otra cosa también. O a veces se despiertan un ratito y después... después se vuelven a dormir. Es importante, nosotros estamos focalizando acá en la psicoprofilaxis en los niños, pero yo siempre pongo especial énfasis en que los padres creo que son peor que los niños, que tenemos mucho más miedos, que nos asustamos más. Y esto que decía Susana, el saber exactamente cómo se van a suceder las cosas una vez que se sale de quirófano, porque se pasa el primer susto, pero después también hay que saber que ese hijo por ahí puede vomitar, que por ahí no puede sentirse del todo bien, que por ahí, como dice Susana, puede despertarse un instante y volverse a dormir y eso nos puede asustar. Que quiere arrancarse las vías o quiere arrancarse las vendas. Que esté incómodo, que se esté sienta sobreexcitado. Mal, y que esté sobreexcitado.
muchas veces. Después de la cirugía puede tener un periodo que puede durar hasta 40 minutos de una gran excitación, donde lo único que hay que hacer es calmarlo. En algunas situaciones, cuando no hay vías o demás, se lo puede hasta alzar para tranquilizarlo y tratar de que se vuelva a dormir. Susana, por último, ¿qué pasa con estos terrores nocturnos a los que también tenemos terror, que dicen que pueden surgir a partir de una intervención quirúrgica? Bueno, tuvo esas 2 noches, durmió pésimo, aterrorizado, se despertaba sudoroso a la noche, con miedos. ¿Eso responde a lo que le acaba de pasar? ¿Es normal? No es habitual. No es habitual. No es habitual, o sea, que los chicos estén intranquilos antes de una cirugía, sí, los padres también. Pero posterior, Pero ya tener posteriormente terrores nocturnos no es habitual, no es algo que vemos frecuentemente. El chico puede dormir con mayor intranquilidad, puede requerir más de los padres, pero cuanto más hayamos trabajado con él previamente a la cirugía, mejores posibilidades tenemos de que todas estas secuelas no aparezcan. Bueno, a estar atentos, es muy importante, es una posibilidad que tenemos, que hoy se tiene, y como decía Susana, si en el hospital no te la pueden brindar porque están sobrepasados por la cantidad de intervenciones, por ahí inclusive se le puede pedir al pediatra que lo está atendiendo que nos ayude con estas herramientas que a través del diálogo, a través de mostrarle, inclusive con los propios muñequitos que tiene en casa tu hijo, puede ir entendiendo un poco mejor a lo que va a ser expuesto, ¿no? Gracias por haber venido, Susana. Gracias. Tenemos que hacer la pausa, pero después de la pausa tenemos un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de la sexualidad, de la reproducción y de la anticoncepción después de los 40. Ya venimos, no te muevas. Si me arranco la cabeza por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas, voy al baño, enseguida estoy con vos.